Hola, en este video vamos a ver la respuesta a la pregunta ¿por qué hay muchas denominaciones en el sentido del cristianismo, sobre todo en las iglesias evangélicas, ¿no? Denominaciones con nombres tales como los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los metodistas, entre otros nombres o denominaciones que se les da. El fundamento base siempre es la palabra de Dios. Aquí tengo un recuadro que dice Questions and Objections. Esta Biblia está en inglés, de hecho voy a traducir lo que voy a explicar el día de hoy y pertenece a la Biblia The Evidence Study Bible. All you need to understand and defend your faith. Todo lo que necesitas para entender y defender tu fe. Es por el evangelista Ray Comfort. La verdad es un gran evangelista. Lo he escuchado demasiadas veces y cada vez me sorprendo más cómo evangeliza y sobre todo el conocimiento que Dios le ha dado, la sabiduría. Y bueno, antes de empezar, pues para comentar brevemente de dónde estoy sacando esta información, dice The New King James Version. Es la versión de King James Version, pero es New King James, es como más o menos más actual, por decirlo así. Y bueno, vamos a ver esta pregunta, dice, y objections. Bueno, para dar la respuesta vamos a empezar, voy a ir leyendo a manera, traduciendo más que nada, porque voy a tratar de traducirlo porque hay algunas palabras que tal vez en el momento no las pueda ya traducir del todo, pero puedo dar una idea. Y lo que vamos a hacer es ir explicando pues lo más que se pueda. Y me agradó mucho este recuadro del por qué hay tantas denominaciones, porque está bastante claro, creo que no lo he visto tan claro, pero ojo aquí, esto es solo una perspectiva, ¿ok? Es una perspectiva, hay más perspectivas del por qué hay muchas denominaciones, pero esta es una de las más común que oyo y la más clara de las que se pudieran explicar, así es que voy a empezar. Dice acerca del año 1500 o más o menos en el año 1500, un monje alemán llamado Martín Lutero. Es curioso, ¿no? En todos estos videos ha aparecido Martín Lutero en alguna parte de nuestros videos porque lo han citado, pero en este caso no lo están citando, sino simplemente no están citando ideas de Martín Lutero, simplemente un poco de historia. Un monje alemán llamado Martín Lutero estaba consciente de sus pecados que él hacía, o más o menos hacía, o confesaba también en 6 horas en el confesionario, ¿no? Recuerden que en este caso el catolicismo. A través del estudio de las escrituras, él encontró que la salvación no viene a través de nada que él hiciera, sino simplemente a través de confiar en la obra terminada de la cruz de Cristo, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, él enlistó las contradicciones entre lo que la escritura dice y lo que su iglesia enseñaba. Primero vemos aquí, miren, la primera parte es que Martín Lutero era claro que él estaba consciente de sus pecados, ¿no? De su vida pecaminosa, de su viejo hombre, por decirlo así. Es decir, Martín Lutero sabía su condición pecaminosa, sabía sus pecados y como tal él buscaba el perdón, por tanto pasaba en el confesionario cierta cantidad de horas confesando sus pecados. Pero miren, sin embargo, dice que a través del estudio, through study, a través del estudio de las escrituras, él encontró miren, encontró, vean, o sea, se dio cuenta, Dios le reveló, se dio cuenta que la salvación no viene de nada que él hiciera, sino simplemente, o sea, encontró el punto clave de la salvación, ven aquí, sino a través de confiar en la obra redentora o terminada de Cristo Jesús en la cruz. Ahora vamos a ver qué más dice, porque todavía no nos da respuesta acerca de por qué hay tantas denominaciones. Vamos a ver, dice, él enlistó las contradicciones. Ok, dijo, ok, ya entendí que la salvación es solo por fe, soy consciente de mis pecados, ya entendí que no es nada que yo haga, ¿sale? Y ahora se puso a enlistar las contradicciones que él veía entre la Biblia y lo que su iglesia decía, o sea, la iglesia católica, es decir, la doctrina católica. Y dice las contradicciones entre la escritura, lo que decía la escritura,
y lo que su iglesia enseñaba. Aquí yo quiero enfatizar esto, lo que su iglesia enseñaba, o sea, la iglesia católica, su enseñanza que él había recibido como monje. Y él clavó sus 95 tesis, es decir, él escribió 95 tesis a la iglesia, en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Germany, es decir, en Alemania, ¿no? En esta parte, clavó estas ideas, tesis en la puerta, diciendo esto es así y así, ¿no? Ahora, Martín Lutero llegó a ser el primero en protestar en contra de la Iglesia Católica Romana, y él llegó a ser el padre de la Iglesia protestante. Es en un sentido, es decir, un título, pues llegó a ser como el que fundó el protestantismo, podríamos decirlo, porque luego hay gente que entra en controversia con esto. Yo no me voy a meter en eso, no me gusta, creo que no es tan relevante, pero simplemente a partir de ahí nació esta palabra, ¿no? El protestante. Ahora dice, desde que él, desde que él hizo esto, ha habido muchos desacuerdos acerca de con cuánta agua uno debería bautizar, cómo cantar, por qué, cómo debemos, o a quién debemos de gobernar, o quiénes, causando miles de grupos. Es decir, una vez que él le hizo ver a los católicos o a las personas que la Iglesia Católica no tenía como tal la doctrina correcta, pues hubo muchos que dijeron, ok, entendemos lo que Martín Lutero está diciendo, está bien, tiene sus bases bíblicas, pero ahora, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debemos hacer el otro? En otras palabras, miren, aquí yo quiero que explicar muy bien esto. Martín Lutero puso o explicó claramente la doctrina de la salvación, o sea, expuso la doctrina de la salvación por fe y no por obras. Partiendo de ahí, esas se le llaman las doctrinas fundamentales, es decir, que tienen que ver con la salvación. En cuanto a esto que dice cuánta agua usar en el bautismo, cómo cantar y todo eso, eso ya tiene que ver en cuestión de liturgia, cuestión de cómo llevar a cabo el culto, cuestión de cómo bautizar, cuestión de X cosa, pero que no necesariamente tiene que ver con la salvación. Y creo que aquí es donde mucha gente no le ha quedado claro y ha tenido esas dudas. Entonces, lo que Martín Lutero estaba diciendo es, ok, la salvación es por fe, no por obras, por gracia, y estaba explicando, ¿no? Pero los que sí dijeron, ok, entendemos esto, creemos esto, pero ahora, ¿cómo se hace esto? Entonces, de ahí empieza, mire, vea lo que dice. Muchos de estos grupos estaban convencidos de que ellos solos estaban en lo correcto. Estos han llegado a ser conocidos como denominaciones protestantes, es decir, saben que el catolicismo no es correcto, pero bueno, tampoco, ¿cómo me explico? Se agruparon. Ahora dice, a pesar de la confusión, estas iglesias se suscribieron a aquí está el punto clave de todo esto del video, miren, ciertas creencias fundamentales o creencias de base, podríamos decirles, tales como la deidad de Dios, la muerte, ¿cómo se traduce esta palabra? Cuando uno está delante de Dios, la resurrección de Cristo. Bueno, en otras palabras, ellos estaban de acuerdo en la deidad de Cristo, la muerte, el infierno, todo esto, ¿no? Y dice, y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho y ellos me siguen, ¿no? Aquí viene la cita, Juan 10:27. Todos los creyentes verdaderos los siguen y obedecen su palabra. Es decir, ellos estaban de acuerdo con esto. Ahora, Thomas Jefferson, otra persona, una vez escribió acerca de un predicador, de Richard Mote, quien exclamó fuertemente a su congregación que él no creía que había un Quaker, un presbiteriano, un metodista o un bautista en el cielo, dice. Habiendo pausado para dar a sus oyentes tiempo para que se sorprendieran, por decirlo así,
él agregó que en el cielo Dios no hace distinciones. En otras palabras, aquí se está citando a Thomas Jefferson, lo que dijo alguna vez acerca de un predicador, ¿no? Que en el cielo Dios no va a decir, a ver, nada más van a entrar los metodistas, o nada más los bautistas, o nada más no, sino a todos aquellos que son salvos por la fe nada más y por gracia, es decir, los que obedecen su palabra. Pero estos grupos, tanto los metodistas, presbiterianos, bautistas, tienen una base en común, es decir, tienen enseñanzas similares, fundamentales para la salvación. En otras palabras, estas enseñanzas las comparten. Las más importantes podríamos decirlas, las que tienen que ver con la salvación. Que sí cómo peinarse, que sí cómo vestirse, que sí cómo cantar, que sí cómo X cosa, que no necesariamente tiene que ver con la salvación. Es por eso es que hay algunas divisiones. Entonces esa es la respuesta a por qué hay tantas denominaciones. Tienen una base como una casa, pues, ¿no? Tiene una base. Y algunos dicen, ok, también creemos en esa base, creemos en esos principios. Pero a veces hay desacuerdos en cuestiones doctrinales de otro tipo, no de salvación, sino de otro tipo. Y entonces por eso que ahí hay ciertas denominaciones. A mí, por ejemplo, en lo particular me gusta mucho cómo estudian los bautistas, los metodistas, ¿no? Los presbiterianos son muy sistemáticos, al igual que los metodistas, ¿no? Es por su nombre método, metodistas. Y los pentecostales, ¿no? Pero cada quien tiene algún cierto de idea diferente con respecto a otra cosa, pero con respecto a la salvación, ellos comparten lo mismo a diferencia del catolicismo. No sé si me explico. En otras palabras, ¿por qué hay tantas denominaciones? Este pequeño artículo o comentario nos dice que hubo un monje que se dio cuenta de sus pecados, que se apartó de la iglesia católica y muchos creyeron lo que él estaba explicando, por supuesto, porque es bíblico, es decir, puso a la iglesia católica en evidencia de que estaba mal, y los demás que decidieron creyeron que lo que estaba explicando Martín Lutero estaba bien, pero en algunas cosas tuvieron diferencias. Por eso hay tantas denominaciones. Otra cosa es las religiones, ¿eh? En ese sentido, ahorita estamos hablando del cristianismo. Las religiones me refiero al islam, al budismo, al hinduismo, ese es otro aspecto. En este caso estamos hablando del cristianismo nada más, las denominaciones. Y ahora, dentro del cristianismo, aparte, están lo que se le conocen como sectas. Es decir, no dentro del cristianismo, porque no quiero que me malentiendan, sino quiero decir que hay grupos que dicen ser cristianos, así como los católicos, pero nosotros los protestantes los denominamos sectas. Sectas porque tienen un grado de verdad, es decir, compartimos algunas cosas, pero hay cosas que para nosotros se nos parecen muy contradictorias y nada que ver. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, ellos también dicen creer en el cristianismo, en la Biblia, pero sus doctrinas se contradicen conforme a la Biblia. Entonces, si tú te preguntas qué denominación es la correcta, bueno, primero asegúrate de entender las doctrinas básicas y fundamentales. Y bueno, hay cosas que somos humanos en las que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hay quienes cantan con guitarra, hay quienes cantan con más instrumentos y hay ahí disensión, hay quienes creen que se debe de hacer así la liturgia y X cosa. Cuando me refiero a liturgia no me refiero al catolicismo, me refiero a la forma de llevar un culto. Y bueno, esto sería todo. Si pudieras comentar lo que sepas al respecto, ayudarías mucho a este video. Si estás en contra, también puedes comentarlo, por qué, pero por lo menos danos una base bíblica. Yo no tomé como tal una base bíblica porque estoy tomando los comentarios, pero ciertamente si quisiéramos apoyar todo lo que dice aquí, por supuesto que tiene base bíblica en todo. Así es que bueno, este sería el video. Les recuerdo, esta es la Biblia de estudio, The Evidence Study Bible de Ray Comfort. Y bueno, si te agradó el video puedes mostrarnos con un like, compartiendo y suscribiéndote. Gracias.